Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Más Impacto Podcast. En esta temporada nuestros invitados estarán compartiendo cuáles fueron esos momentos difíciles y cómo los trascendieron. También nos compartirán cuáles han sido esos logros que gracias a Dios han alcanzado y lo mejor es que nos hablarán del camino que tuvieron que transitar. ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Estamos muy felices de poder estar un episodio más con ustedes para los que nos están escuchando, los que nos están viendo en las plataformas. Bienvenidos sean todos a un episodio de Más Impacto Podcast. De verdad que es un privilegio poder tener este espacio juntos, así que te animo a que te prepares algo para escuchar esta charla. Sí, claro. Puedes incluso cocinar mientras nos escuchas o por ahí. Se van a cortar los dedos, ¿no? No. Pueden cocinar, estar haciendo cosas de casa, trabajar un ratito escuchando esto. Creo que va a ser un episodio muy padre y Seguro. pues, ¿cómo estás, amor? Estoy muy contento, tengo mucha expectativa de esta nueva temporada. Creo que iniciamos con todo, gracias a Dios. Sí. Hemos estado orando, ¿no? Para que Dios siga orando a través de cada charla que tengamos, que podamos disfrutarla, que sean buenos tiempos, pero también que sean edificantes, ¿no? Para los que estamos acá conviviendo, que estamos charlando, pero también para toda la audiencia. Entonces es nuestro anhelo. Esperamos que esto pueda ser un buen tiempo, que lo disfrutes y que aporte a tu vida. Sí, pues hoy tenemos a un invitado. Así es, nos está acompañando un buen amigo. Tenemos poco tiempo de estar conviviendo, de estar haciendo por ahí algunas actividades juntos y creo que vamos bastante bien al grado de que ya es nuestro segundo episodio con él. Ojalá que no nos empiece a cobrar, pastor. No, es un honor. Muchas gracias. Pastor Domingo, bienvenido. Muchas gracias, amigos. Gracias por su amistad y la invitación. De verdad es un privilegio, es un honor participar y con toda la intención que pueda bendecir a muchos amigos, a muchas personas. Sí, muchísimas gracias. Lo creo y lo veo, ¿no? Cuando dice que con el corazón y con mucha intención, la verdad es que es así. Al grado que tuvimos la confianza de hacerle de nuevo la invitación, ¿no? a compartir con nosotros. Creemos que Dios ha estado obrando muy bonito en sus vidas, en su familia, pero también a través de ustedes y ha habido mucha bendición. Sé que actualmente está pastorando en la ciudad de Querétaro, pero me gustaría, para comenzar, a lo mejor algunas personas ya lo conocen o a lo mejor escucharon el episodio y saben en dónde está pastoreando y qué es lo que hace, pero no sé si a lo mejor de alguna manera un poquito breve que nos pueda compartir cuánto tiempo tiene el ministerio, cómo se llama en donde está congregando, cuál es su labor y pónganos un poquito en contexto de lo que está haciendo, pastor, por favor. Sí, claro, con gusto. Pues fuimos llamados, pues prácticamente desde que le entregué mi vida a Dios, sentí esa pasión por servir. Así que empecé por lo mínimo siempre o lo que podía hacer, como era lavar baños y barrer y todo eso que hace uno, ¿no? Al inicio, porque tienes una pasión. Predicar el evangelio en los buses, en los parques. Desde los 15, 16 años empezamos ese servicio. Pero me empezó a preocupar mucho el cuidado de los que ya eran cristianos. Mientras tenía a mi hermano Silviano, que él trabajaba, le preocupaba mucho los que no eran cristianos. ¿Y cómo es ese llamado de Dios, no? Mientras a uno lo llama para ser evangelista y quiere predicar el evangelio. Y a mí me empezó a poner pasión por las personas que llegaban a Cristo y necesitaban ser discipuladas, atendidas. Así que podríamos decir que alrededor de 30 años que hemos estado ya en el ministerio, gracias a Dios. A los 22 años me casé con mi esposa Grisel, la cual también ha tenido siempre ese mismo sentir de llamado, de servir a Dios en el pastorado. Y pues actualmente estamos aquí en Los Ángeles, Corregidora, Querétaro, no Los Ángeles, California. No California. Y la iglesia se llama Vid Central. Vid, de lo que dice Juan 15, dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y ahí estamos trabajando, sirviendo y lo hacemos con mucho gusto. Sí, definitivamente. Lo transmiten y gracias por eso, ¿no? Podemos ver a Dios obrando, como lo decía hace ratito, ¿no? En ustedes y a través de ustedes. Pastor, me llamó la atención, es algo que no había escuchado de usted y creo que aquí voy a indagar un poquito. Entonces, ¿le tocó predicar en los autobuses? Sí. Háblenos un poquito de eso. ¿Cómo, o sea,
¿Cómo fue su experiencia? Sí. O sea, ¿simplemente lo hizo? ¿Cómo Sí. estuvo? Yo creo que era como parte de la naturaleza de la iglesia donde nos reuníamos. Nuestro pastor Odilon Rodríguez, Ok. él era un evangelista bárbaro, entonces siempre comúnmente pues te van a transmitir, ¿no? Tu líder en lo que se identifica más. Entonces había un grupo de jóvenes y empezábamos a ver que esto era común en Querétaro, como que eso era parte de que si tú ibas en un bus deberías levantarte y predicar. Wow. Fueras acompañado o solo, ¿no? Entonces hacíamos grupos y a veces íbamos con la guitarra. Bueno, en ese tiempo que todavía te dejaban subir a los buses y poder cantar y después poder dar un mensaje a las personas. Y eso lo hacíamos como cada fin de semana. Luego mayormente cuando íbamos al templo, aprovechábamos esas idas en los buses y predicábamos el evangelio en los parques. También íbamos cada fin de semana. Comúnmente eso era muy normal el hacerlo. Órale, súper bien. ¿Nunca llegaron a bajarlos, pastor? Creo que no, que yo me acuerde, no, sí hubo oposición, maldiciones o cosas así, pero creo que nunca nos bajaron. O el típico, o al menos a mí. O el típico como se escucha, ¿no? Que en la Ciudad de México nunca me ha pasado. Ya te la sabes y empiezan ahí a pasar como la ofrenda, ¿no? Ya. Sí, no, tampoco. Nunca hubo algo así. Fue impresionante. Incluso personas tomaron la decisión de seguir a Jesús porque al final siempre obsequiábamos. Wow. Un folleto con la dirección y eso. Y sí hubo personas que vinieron a Dios. Interesante. Que tuvieron ese encuentro con Dios. Como Dios obra, ¿no? De esa manera. En algún momento lo hice una sola vez. Ajá. Y creo que sí se necesita un llamado para eso. Sí. no lo volví a hacer. Y definitivamente, pues Dios obra, ¿no? Sí. Sabemos que Dios hace ahí. Me interesó escuchar que hubo un cambio. O sea, empezó con esa pasión, conoce de Cristo y empieza a ver ese deseo de servir y se enfoca en el evangelismo, ¿cierto? Como alcanzar a los perdidos. Sí. No sé si lo entendí bien. Fue así, ¿verdad? Bueno, al inicio yo paso a ser parte de la vivencia de la iglesia de evangelismo, digamos que era una iglesia de alcance. Ok. Pero mi corazón se empezó a identificar con la gente que ya llegaba a Cristo. Y tengo un hermano que es evangelista y él se interesa mucho por la gente que no es cristiana, de acuerdo a los ministerios que Dios nos ha dado. Claro. Sí. Entonces mi hermano iba y predicaba el evangelio y los traía a Cristo, los integraba a la iglesia, pero yo empecé a ver que no había un plan de formación, de pastoreo cuando llegaban a la iglesia. Okay. Entonces muchos se alejaban y ya no seguían. Entonces yo empecé a sentir una pasión por los que ya eran cristianos. Y ahí yo creo que estaba Dios llamándome en el ministerio de pastor, de acuerdo a los ministerios que él reparte como él desea. Claro. Excelente. Qué hermoso, ¿no? Ver cómo Dios va proveyendo de lo que se necesita, ¿no? Ya se estaba alcanzando gente, pero había necesidad de un pastor, entonces, ahí está el llamado, ¿no? Sí. ¿Cómo inició entonces esto, pastor? El asunto de, ok, voy a hacer este cambio y me voy a dedicar un poquito más al pastoreo. Empezó a involucrarse dentro de la iglesia con los pastores que ya estaban. ¿Usted inició alguna iglesia o cómo inició esto? Sí, bueno, en ese tiempo el pionero en mi familia fue mi hermano Silviano. Él es el pionero, a él le predicaron el evangelio en Estados Unidos. Cuando él regresa, le predica a mi familia y en ese tiempo pues nos rehusamos. Pero quien responde es mi padre, el cual había leído la Biblia por 25 años sin haberla entendido. Y cuando se la explican, como que se corre un velo, ¿no? En él. Y abraza con pasión el evangelio. Un tío también que ya partió con Dios, se llamaba Eustaquio. Y ellos empiezan. Y nosotros como familia no queríamos, hubo mucha resistencia como por 2 años. Incluso éramos mala onda con nuestro hermano, ¿no? Porque siempre que te predican algo nuevo y siempre hay resistencia. Sí, sí. Pero él siempre se caracterizó por ser evangelista. Entonces, él inició, y estábamos integrados a la iglesia, pero siempre él mismo identificó y él dijo, yo creo que tu función es cuidar los que yo voy a traer, ¿no? Wow. Y entonces iniciamos ahí. Primero nos reuníamos en la iglesia en Querétaro, después la iglesia aquí en el pueblito, en Corregidora, y después llegó el tiempo donde iniciamos el grupo en la colonia de Los Ángeles.
Y pues ahí empezamos el pastoreo desde muy joven, muy adolescente podríamos decir, pero realmente es el llamado y la gracia de Dios. Y ya después pues vino la formación teológica, vino la confirmación de pastores, de líderes y todo, y ya el Señor nos fue consolidando. Wow. Pastor, sí. Me inquieta saber, estaba joven, ser algo nuevo para usted. Sí. Obviamente era evidente que ahí estaba el llamado de Dios. Me encantó la idea de cuando le predica a usted su hermano. Él definitivamente no se imaginaba a quién le estaba predicando, ¿no? Y la importancia de persistir, sí. Porque no sabemos. Eso que dijiste. O sea, está increíble, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Han platicado de eso ahorita, de esa experiencia de Ajá. Qué bueno que persististe? Sí, sí. Y yo también a él le agradezco el que haya persistido, claro. Porque por un momento él se desanimó y Dios le volvió nuevamente a impulsar esa fuerza para continuar con la familia. De la familia actualmente hay 4 pastores. Nunca se esperaba algo así, entonces sí le costó algunos años, pero después, gracias a Dios, fuimos respondiendo al evangelio y fueron saliendo líderes y personas que Dios transformó con su poder y cambió nuestro destino. Eso de maravilla. No sé si se le puede poner pausa a esto porque estoy así como en shock, porque es algo que hemos estado experimentando nosotros con la familia, incluso con amigos, ¿no? Y honestamente, a veces se van las ganas. Sí. A veces quiere tirar uno la toalla, ya les dije de una forma, ya les dije de otra, ya intenté esto, pero realmente esto a mí me bendice porque... Claro. No sé yo a quién le estoy predicando. Así es. Y no es por mí, sino es por ser obediente a Dios. Y Dios sabe qué importante es ver con los ojos de Dios y ser obediente, ¿no? A lo mejor a veces, aunque no entendamos o no alcancemos a ver, pero es por obediencia. Y creo que por la obediencia de su hermano, 4 pastores. Sí. Y ahorita sé que la iglesia es bastante grande, que Dios los ha bendecido bastante con esto. Entonces, es increíble esto, ¿no? Sí, creo que... específicamente esa parte de poder visualizar de verdad como ese llamado que ya tenía y que su hermano, o sea, persistió. Y sí, de verdad, en nuestro caso, no toda nuestra familia es cristiana. En mi caso, nadie. Wow. Entonces, pues sí, de repente, como dice Miki, estoy como que, pues bueno, quiero y yo quiero, de verdad. O sea, es como el anhelo de mi corazón. Pero también ya hubo un punto en el que ya llegué en estar como tranquila y, Señor, está bien. O sea, son tuyos, no son míos, no me corresponde. Me corresponde hacer parte como tu hija, pero Pastor, cuéntenos un poquito qué pasaba por su mente en el momento en que ya empezó a decir, ok, sí, este es mi llamado, voy a caminar, mi esposa. ¿En qué momento llegó ahí? Porque sé que, bueno, ahorita está casado y tiene ya familia. Sí. Pues yo creo que desde que le entregué yo mi vida a Cristo, que a los 15 años me bauticé, no viví muy bien mis primeros 15 años, porque viví fuera de la familia y crecí en un ambiente de mucha adicción, mucha maldad, de muchas cosas, porque estaba fuera de mis padres. Pero una vez que le entregó mi vida a Cristo, fue como que de aquí soy. O sea, quiero hacer esto el resto de mi vida, ¿no? Quiero vivir para Él, quiero dar a conocer, quiero hacer... Y entonces, pues de ahí empezó. Sin duda alguna he desarrollado el trabajo, el estudio, pero desde ahí empezó. Y entonces todo lo demás fue de irse consolidando, pero estuve ejerciendo, podríamos decir, las funciones de un pastor, de un evangelista, desde los 15 años cuando le entrego mi vida a Dios. Creo que nunca dejé de hacerlo, el servir, el administrar, el ayudar a las personas. Y pues sin duda alguna... muchos retos también. Sí. Y muchas historias que platicar. Claro. Sí, definitivo. Sí. No sé cómo le fue hubo temores, inseguridades. Sí. ¿Cómo le fue con esto? Porque entiendo que a pesar de que hay un llamado, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero el hecho de que hay un llamado no implica, no va a haber temores, no va a haber obstáculos, no va a haber inseguridades. ¿Cómo le fue con esto? Sí, mi hermano Silviano, él me tuvo que afirmar varias veces, porque varias veces quise entregar el ministerio. Y en esos tiempos que entras en crisis y te sientes solo y parece ser que dudas de todo, ¿no?
y él me afirmó algunas veces. Entonces, sí, sin duda al inicio fue un reto muy grande. Incluso hubo un tiempo donde pedimos un pastor a una iglesia para que viniera a trabajar con nosotros y tomara la dirección, porque yo me estaba autodescartando. Pasaron muchísimas cosas, fue casi un año el que estuvo este pastor, pero pasaron muchas cosas y a final de cuentas me dijo Dios, eres tú quien he llamado para este lugar. Así es que esto solamente fue escuela. Wow. Y ahí seguimos. Wow, súper bien. Creo que apareció de nuevo por aquí el hermano Silviano, ¿verdad? Sí. Haciendo ahí presencia y afirmando, sí. ¿cierto? ¿Cuál fue o cuál considera usted, pastor, en este rumbo, ¿no? O en estos 30 años, ¿me comentó? 30 años. Nos comentó 30 años que ha vivido. ¿Cuál considera usted que ha sido el reto más grande o uno de los retos más grandes que ha enfrentado? ¿Algún inconveniente, alguna caída incluso? Y si nos puede compartir cómo le fue con esto y cómo pudo trascenderlo. Sí. Pues sin duda alguna yo creo que los ministerios pasamos por muchos retos de todo tipo, de familiar, economía, de salud. Pero estaba yo reflexionando sobre cuál sería uno de mis mayores retos que he enfrentado al ministerio, y es creer que Dios te ha abandonado. Creo que es el reto de los más fuertes que puede pasar un pastor. Y esto sucedió cuando estaba la iglesia creciendo bastante. Éramos como unas 700 personas reuniéndose, y teníamos un equipo pastoral y orábamos en las mañanas, a las 5 de la mañana. Nos reuníamos a veces en mi casa comúnmente. Y me acuerdo de un primo que Dios lo sacó también en esa línea, es de la familia, él es pastor, también hoy actualmente. Y oramos con sus hijos, con su esposa, y él tenía varias actividades en rumbo a Santa Rosa Jáuregui y San José Iturbide. Y esa ocasión oramos siempre como todos, protección, provisión, Dios, permítenos predicar tu evangelio. Y más tarde me llaman ese día para decirme, ¿es usted el pastor Domingos? Y conoce al señor Ramiro, sí. Queremos informarle que su esposa ha fallecido en un accidente y 2 de sus hijos. Eso me tronó, pero bien fuerte. Wow. Es donde sientes que Dios te ha abandonado. Yo creo que ha sido como el mayor reto que he pasado en estos 30 años. Digo, ha habido muchos, pero ni uno como ese. Porque tú gritas y dices, ¿y dónde estás tú, Dios? Recuerdo que me levanté y estaba muy molesto, pateé cosas, estaba yo solo, y en ese momento yo le dije a Dios, renuncio a ser pastor. Así que jamás le dije renuncio a ser hijo tuyo, no soy tonto. Digo, perdón la expresión. Sí, está bien. ¿Okay? No, adelante. Okay, pero jamás dije, jamás dije renuncio a ser tu hijo, a ser cristiano. Puedo renunciar al ministerio. Así es que yo le dije, no quiero que busques a otro que le explique a la gente lo que tú haces o permites que pase. Y yo renuncio, búscate a alguien más. Yo estaba tronadísimo interiormente, y empieza como un diálogo interno donde escuchas esa voz interna que dices, yo no lo hice, yo no lo provoqué. Sí, pero tú pudiste haberlo evitado porque eres omnipotente. Y ya sabemos esta parte de teología, ¿no? Después tuvimos que ir a buscar a mi amigo, al pastor Ramiro, al hospital. Y a mí me sorprendió. No es nada fácil saber que has perdido a tu esposa y a 2 hijos, ¿no? Pero él estaba fortalecido. Y él me dice, pastor, no se preocupe por mí. Estoy bien. Cuando estuve inconsciente, yo tuve una revelación de Dios y envió un ángel y me fortaleció. Quiero decirle que de mí no se preocupe, estoy bien. Y casi decirle, y no le podrías decir que también tenga un encuentro conmigo, ¿no? Porque fue sorprendente, así que
pues, lo que venía en los siguientes días, el funeral y todo lo que iba a suceder, estar presente ahí. Yo me consideraba tronado interiormente, ¿no? Entonces, pues vivimos el proceso y eso fue como un miércoles, no recuerdo, un jueves por la tarde. Pero el día sábado, muy de temprano, de madrugada, escuché esa voz, ese diálogo interno que tenemos con Dios, de espíritu con su espíritu. Y me dice, ¿lo tomas o lo dejas? Wow. Y empezó un diálogo muy fuerte que me quebró. Yo estaba llorando. Y él dijo lo siguiente, esto fue lo que recibía mi espíritu, dice, hay muchas personas que mueren por un ideal, por un partido político, incluso por un equipo de fútbol, por una religión que no tiene sentido. Y yo necesito que me sea gente fiel, incondicionalmente, y que puedan entender que nunca les prometí que no habría muerte o dolor en esta tierra, pero sí les prometí que estaría con ustedes. Hay un lugar donde yo les prometí que no habría dolor, ni llanto, ni tristeza, y ese todavía no ha llegado. Entonces, lo siguiente fue, hay personas atrás de ti para tomar tu lugar. Y eso me pesó mucho. Me pesó porque lo siguiente que él me dijo es, yo te llamé a ti y yo quiero que tú lo hagas y yo quiero que tú trasciendas en lo que te he llamado. Pero si tú no respondes, hay personas atrás de ti que pueden tomar este lugar. Yo de ahí empecé a valorar mucho cuando Dios te hace un llamado, sí, cualquiera que este sea, o los dones que te da y que a veces los despreciamos, los tenemos en poco. Y lo siguiente fue, si tú quieres el ministerio, está delante de ti el llamado. Quiero que te pongas de pie y jures lealtad incondicional a Jesucristo, al Cordero, fue la palabra, al Cordero. Y fue algo muy solo, muy personal. Lo que pasó, mi vida fue transformada desde ese tiempo. Empecé a dejar de estar siempre cuestionando a Dios y dudando y viendo las cosas negativas. Me elevó a otro nivel y he aprendido que, como dijo Job, aunque el Señor me matara, en Él seguiré confiando. Pues terminamos. Wow, no, de verdad estoy así como Dios me está hablando de manera personal, ¿no? Ajá. Y pastor, gracias por abrir su corazón de esta manera. Definitivamente creo que cuando logramos expresar ese tipo de luchas y cómo se logran trascender, Dios es glorificado. Sí. Y creo que Dios está haciendo y ha sido glorificado en su vida y a través de su vida. Yo podría pensar en varias cosas acá, ¿no? Y sacar varias como conclusiones y decir, ok, puedo llevarme esto de esa experiencia que usted vivió. Pero ¿cuál fue su mayor aprendizaje en esto, pastor? Porque, insisto, puede haber varias caras, ¿no? Sí. Varias cosas que podemos rescatar. Pero ¿cuál fue su mayor aprendizaje de esto? Sí, pues yo creo que lo que ayuda mucho a enfrentar ese tipo de retos es la conexión con Dios. Yo creo que si yo no hubiese tenido conexión con Dios, no hubiera escuchado su voz. Claro. Y eso es lo único que cambia. O sea, y lo segundo es poder tener humildad para responder y decir, aquí vamos otra vez. Sí. Y yo creo que de ahí, pues, se queda con nosotros el siguiente nivel donde Él mismo nos sube, porque es un estado emocional, podríamos decirle, que cuando yo me muevo a un estado emocional bajo donde están las circunstancias, es terrible vivir la vida. Claro. Pero cuando Él te eleva y te sienta con Él en sus lugares celestiales, son las mismas circunstancias, pero a ti no te afecta. Wow. Y eso creo que es lo que cambia, ¿no? Es lo diferente. Sí. Se sigue viviendo en un mundo caído, en un mundo con muchas cosas, muchas experiencias. Sí. Pero lo que cambia es nuestro interior, ¿no? Así es. Wow. Sí, y es algo como lo que usted dice, ¿no? Me imagino el llegar a lo que nos platica, llegar al hospital
y ver algo que a los ojos de cualquier persona, incluso nos lo platica ahorita a nosotros, y es como, ¿cómo es posible que estuviera fortalecido si acababa de perder a su familia? Así es. Y eso es algo que no hay nada que lo pueda explicar más que los que tenemos a Dios en nuestra vida y hemos experimentado como su Espíritu Santo. Es lo único que podría explicar eso. Y es algo de verdad que nos anima. Hace unos días teníamos como conversaciones respecto a cosas ministeriales y a los llamados. Y estamos así, de verdad que escucharlo es como Dios nos está hablando también a través de esto que nos platica, Pastor. Y quisiera preguntarle, en ese tiempo, ¿usted estaba ya casado? ¿Estaba con o todavía? No, sí, ya estaba casado. Ok. Sí. No, wow, es que siento que eso cambia casado. también. Pone otro nivel. Claro, sí. ¿Platicó casado alguna vez ese momento de crisis, si lo podemos hablar así? ¿Lo platicó con alguien o simplemente fue un momento que usted tuvo exclusivamente con el Espíritu Santo? Sí, yo creo que dicen que es muy difícil que otras personas comprendan tu dolor. Y eso lo he comprobado porque yo mismo me veo reflejado en que a veces no comprendo el dolor de los demás. Y creo que es una verdad. Entonces, incluso cuando lo platiques, es muy diferente el platicárselo a alguien y que puedas sentir el momento en que estás pasando. Claro. Yo podría decir que aunque tengo mentores excelentes, creo que el mayor cambio que hubo en mi interior fue con el Espíritu Santo. Yeah. Wow. Pastor, hay una pregunta que me inquieta y se la quiero hacer tal cual porque yo lo he experimentado. Hablábamos de la clave, ¿no? Que fue para usted el hecho de, por sobre todas las cosas, buscar y tener conversaciones con Dios, porque eso lo cambia, ¿no? Dios nos centra, Dios nos direcciona. ¿Qué hacer cuando no hay ganas? Porque a veces, o sea, y usted estaba pasando por un momento en el que la pila estaba bien caída. A lo mejor lo único que es cuando va uno a la oficina y entrega los papeles, renuncia y ahí nos vemos, no quieres platicar. Así es. ¿Qué hacer cuando eso está sucediendo? Sí, en mi experiencia, recuerdo una ocasión que había tenido muchos retos y llegué muy desanimado. En la casa, en ese tiempo, teníamos un espacio especial para orar. Entonces entrábamos, hay un sillón para acostarnos o descansar. Y era como ese nuestro espacio, ¿no? Poner música instrumental. Y esa vez llegué y yo recuerdo que le dije a Dios, no tengo ganas de platicar. Y creo que esto se ha repetido muchas veces. Y le digo, me siento fracasado. Y en ese diálogo interno, él me dijo, no has fracasado, estás en un proceso. Y el proceso no ha terminado. Pero a mí me impresionó lo demás. Y me dijo, y no necesitas hablar. Aquí estoy contigo. Y creo que eso me ha maravillado, de verdad, porque cuando estás con Dios es sorprendente. O sea, a veces no lo tienes que hacer, solamente saber que estás ahí con Él. Wow. Estoy un poco conmovido. Ajá. Wow. Wow. Ok. Esto no estaba en el guión, ¿no? Sí. A ver si por ahí puede hacer algo producción. Sí, definitivamente Sí. eso, ¿no? Entender que Dios conoce nuestro corazón, ¿no? Es algo hermoso. Creo que sin problema podríamos cerrar aquí este episodio, pero no sé, pastor, si hay algo más que a usted le gustaría agregar y compartir para los pastores que están a lo mejor viviendo incluso algo muy similar, porque he sabido de pastores que han vivido eso. Sí. Pero no sé si usted quisiera, por último, agregar algo, algún pastor que esté pasando por algún momento difícil, algún reto, que quiera tirar la toalla, que no traiga ganas. ¿Qué sería eso que usted le podría compartir? Uno de mis retos, y que según estadísticas se habla que los pastores pasan por tiempos de depresión, de crisis muy fuertes, y no es cosa rara, porque en la Biblia habla como, por ejemplo, Elías.
un hombre que cayó en depresión y varios hombres que en algún momento renunciaron al ministerio, incluso como Jeremías, algunos que se rehusaban. Y he compartido mi experiencia. Yo estuve un tiempo en depresión, caí en una depresión y a veces ustedes saben que el ministerio, aun cuando estás rodeado de personas y de gente, la soledad es eso, sentirme solo, aun cuando pudiera estar rodeado de personas y aun cuando tuviera una creencia fuerte en Dios, esa forma en que estamos compuestos nos puede llevar a eso. Sí. Así que salí de vacaciones y después que salí de vacaciones, regresé y empezar a ver todos los asuntos pendientes de 8 días, pues bueno, me deprimí más. Entonces, y yo creo que y ahorita doy estos consejos, nada más quería explicar. Sí, sí. Tuve que llamar a un amigo pastor de otra nación y me sorprendió porque era Navidad, incluso también está comprobado que en invierno se da más la depresión por el asunto de movimiento del sol y esto. Pero él me sorprendió su amistad y esto que acaban de decir, qué padre poder brindar apoyo a personas, no importando el momento. Si alguien te dice, te necesito, saber que podemos contar con ellos. Tanto necesitamos nosotros ayuda como ser ayuda para personas que estén pasando por eso. Entonces, él me ayudó bastante, él me dijo, vente, yo me encargo de todo. Fue un tiempo de renovación bastante, pero ¿qué es lo que aprendí de esto? Y para amigos pastores que están pasando por tiempos difíciles, tiempos incluso de depresión, incluso de abandonar, yo les diría, no abandones. Dios te ha hecho el llamado y te necesitamos en el reino de Dios. Sin ti no es lo mismo, sin ti no es igual. Y sin duda alguna Dios podrá levantar a alguien más, pero llevará mucho tiempo, atrasará el reino de Dios, no lo atrases y puede ser que un día te arrepientas de no haberle respondido a Dios, pero yo quiero decirte que Él es fiel, Él renueva y mi consejo solamente sería poder cuidar siempre espíritu, alma y cuerpo, es decir, tener un cuidado integral. A veces llegamos a fanatizar demasiado el pensar que no tenemos que cuidar nuestro cuerpo como la alimentación, el ejercicio, el dormir bien, y son cosas importantes porque está unido y lo que afecta en el espíritu, alma o cuerpo afecta a los demás. Entonces, así Dios nos diseñó y esto pues se enseña, ¿no? Y en el alma, igual, necesitamos estar cuidando siempre nuestra mente, estar perdonando siempre todo el daño que nos hacen y también pedir perdón por el que nosotros hacemos. Yo considero que rodearnos de amigos, lo que acabas de decir, el ministerio hay soledad y pues necesitamos amigos y hay que aprender también a reír, hay que pasar a aprender a descansar, a tener buenos tiempos. Entonces mi consejo sería el vivir una sanidad integral. Esa ha sido una de mis favoritas frases, de que todas las personas debemos trabajar siempre en el espíritu, alma y cuerpo para podernos mantener al frente en la batalla. Wow. Súper, con broche de oro, súper claro, muy práctico, eso me encanta, cosas prácticas, porque a veces podemos dejar las cosas volando, está la idea, pero ¿y cómo se come eso, no? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Pastor, gracias, lo bendecimos su ministerio, que Dios siga obrando, que Dios lo siga usando y como usted se lo dijo ahorita a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, los necesitamos y gracias por el esfuerzo, gracias por lo que ustedes están haciendo. Totalmente de acuerdo, la iglesia no sería lo mismo o el cuerpo de Cristo no sería el mismo sin usted o sin ustedes. Gracias por su esfuerzo, por su perseverancia y gracias por ser valientes. Que Dios les bendiga, pastor. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Salimos bendecidos y es nuestro deseo también que las personas que nos están escuchando hayan podido tener este tiempo que acabamos de vivir de esa manera, que hayan podido tener incluso un encuentro con el Espíritu Santo y que los haya afirmado y que les haya dado esperanza, ánimo. Y de verdad que ese es nuestro deseo y es por lo que hacemos estos episodios y es para lo que existimos, para poder servir a la iglesia y esperamos que hayas podido ser bendecido igual que nosotros.
te animo, estamos conmovidos todavía un poco, te animo a que nos sigas en las redes sociales y no te pierdas ninguno de estos episodios que están pasando todos los miércoles. Así que nos vemos el siguiente episodio. Por aquí Maye te va a dejar todas nuestras redes sociales para que nos sigas. Ayúdanos suscribiéndote para que te aparezcan todos los episodios y no te pierdas nada de lo que está pasando en Más Impacto Podcast. Nos vemos la siguiente semana. Sí, que Dios les bendiga. Bye, bye.